Buenas tardes, mi nombre es Juan David López Silva y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre el expresionismo para mi trabajo final de la materia Historia del Arte impartida por el maestro José Lara. En este video vamos a abarcar sobre la historia del expresionismo, sobre cómo afectó a la pintura, a la arquitectura, sobre sus diferentes escuelas dentro de la arquitectura y de la pintura, así como sus mayores obras de arte a nivel pintura y a nivel arquitectura. Espero que les guste, acompáñenme para la siguiente información. Expresionismo. Su contexto histórico. Fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos, en las artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza y fotografía. Su primera manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en el tiempo de aparición con el fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos artísticos en los primeros exponentes de las llamadas vanguardias históricas. ¿Qué es una vanguardia histórica? Se refiere a las personas y a las obras experimentales e innovadoras, y su principal característica sería la libertad de expresión, abordando temas tabú y desordenando los parámetros. Surgido como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento, de finales del siglo XIX, los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista, la expresión frente a la plasmación de la realidad. Suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más objetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Entendido de esta forma, el expresionismo es extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. Así, a menudo se ha calificado de expresionista la obra de diversos autores como Matías Grünewald, Peter Bruegel el Viejo, El Greco o Francisco de Goya. Con sus colores violentos y su temática de soledad y de miseria, el expresionismo reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania prebélica, así como la de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y del periodo entre guerras, 1918-1939. Esa amargura provocó un deseo vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas dimensiones a la imaginación y de renovar los lenguajes artísticos. También defendía la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos, lo morboso, lo demoníaco, lo sexual, lo fantástico o pervertido. Intentó reflejar una visión subjetiva, una deformación emocional de la realidad, a través del carácter expresivo de los medios plásticos, que cobraron una significación metafísica, abriendo los sentidos al mundo interno. Así, mediante la distorsión de la realidad, pretendían impactar al espectador, llegar a su lado más emotivo e interior. No fue un movimiento homogéneo, sino de gran diversidad estilística. Hay un expresionismo modernista, en Munch, fauvista, en Ruvalt, cubista y futurista en Die Broek, surrealista en Kleck, abstracto en Kandinsky, etc. Aunque su mayor centro de difusión se dio en Alemania, también se percibe en otros artistas europeos, tales como Modigliani, Chagall, Sautin y Permec. Y en el continente americano también se refleja, tales como en Orozco, Rivera, Siqueiros y Portinari. Ahora hablaremos sobre la pintura. Se desarrolló en torno a dos grupos artísticos. Die Broek, fundado en Dresde en 1905, y Der de Bla Retter, fundado en Múnich en 1911. Los elementos más característicos de las obras de arte expresionistas son el color, el dinamismo y el sentimiento. Y lo fundamental para los pintores de inicio de siglo era no reflejar el mundo de manera fiel y realista. En el grupo Die Broek, o mejor conocido como El Puente, fecha de fundación 7 de junio de 1905, podremos encontrar a Ernest Ludwig,
Erich Heckel, Carl Schmitt, Emil Nolde, Otto Müller y Max Pechstein. En el grupo Der Blaue Reiter, conocido como el Jinete Azul, Fundación Múnich 1911, podemos encontrar a Vasily Kandinsky, Franz Marc, August Mackel, Paul Klee, Alexey van Jawelski, Lionel Feininger, Gabriel Munter y Alfred Kubin. Las principales obras en la pintura serían Cinco mujeres en la calle de Ernest Ludwig, El caballo azul de Franz Marc, La última cena de Emil Nolde. Uno de los más famosos sería El grito de Edvard Munch, El castillo y el sol de Paul Klee y La dama con una chaqueta verde de August Macke. Estas podrían ser las obras más representativas del expresionismo y las que más representan todo aquello que el expresionismo quería dar a entender. Ahora hablaremos sobre cómo influyó en el campo de la arquitectura. Se desarrolló principalmente en Alemania, Países Bajos, Austria, la ya desaparecida Checoslovaquia y Dinamarca. Se caracterizó por el uso de nuevos materiales, suscitado en ocasiones por el uso de las formas biomórficas, o por la ampliación de las posibilidades ofrecidas por la fabricación en masa de materiales de construcción, tales como el ladrillo, el acero o el vidrio. La arquitectura expresionista recibió una gran influencia del modernismo, sobre todo de la obra de arquitectos como Henry van der Velde, Joseph Maria Olbrich y Antoni Gaudí. Destaca, por su monumentalidad, el empleo del ladrillo y la composición subjetiva que otorga a sus obras cierto aire de excentricidad. Hablando sobre las escuelas que el expresionismo fundó en la arquitectura, podríamos mencionar el Deutscher Werkbund, Federación Alemana del Trabajo, primer movimiento arquitectónico relacionado con el expresionismo, producido en Alemania, fundada en Múnich el 9 de octubre de 1907 por Hermann Matthäus, Friedrich Naumann y Carl Schmitt. Otra de ellas podría ser la escuela en Ámsterdam. Paralela a la Deutscher Werkbund, entre 1915 y 1930 se desarrolló una notable escuela arquitectónica de carácter expresionista en Ámsterdam, influidas por el modernismo de Henry van Velde y Antoni Gaudí. Sus principales miembros fueron Michael de Klerk, Peter Kramer y Johann van der Meij. Otra escuela que podemos encontrar es el Der Ring, o el Círculo. Fundada en Berlín en 1923 por Bruno Taut, Ludwig Walter Gropius, Ludwig Hilbert Zimmer y Ernst May. Su objetivo era, al igual que los movimientos precedentes, renovar la arquitectura de su época, poniendo especial énfasis en los aspectos sociales y urbanísticos, así como en la investigación de nuevos materiales y técnicas de construcción. Y por último tenemos el Neues Bauen, o nueva construcción, nombre que se le dio en arquitectura a la nueva objetividad, reacción directa a los excesos estilísticos de la arquitectura expresionista, y el cambio en el estado de ánimo nacional, en el que predominaba el componente social sobre el individual. Arquitectos como Bruno Taut y Heinz Polzig se volvieron al enfoque sencillo, funcional y práctico de la nueva objetividad. Y entre las principales obras de la arquitectura expresionista, podremos encontrar entre ellas el Child House 1923 de Fritz Höger, la Torre Einstein en 1919 de Erich Mendelsohn, el Pabellón de Cristal 1914 por Bruno Taut, el Gotenhaunum 1923 de Rudolf Steiner y la Iglesia de Grundtvig 1913 por Peter Klink. Conclusiones. El expresionismo fue un movimiento que rompió con los paradigmas de la escuela artística renacentista, con la estética, con la perfección, para que el artista pudiera plasmar lo que él sentía
y que de alguna manera nos lo pudiera transmitir. Fue un movimiento en el cual se empezaron a usar otros tipos de técnicas para la pintura, para la interpretación, y que fue afectando de tal manera que llegó a un punto en el que afectó otros tipos de artes, tales como la arquitectura, para poderla hacer un poco más visible, que nos transmitiera algo, que nos pudiera dar a percibir eso que el expresionismo nos quiere dar a entender, esa parte que te conecte con el interior, que te haga sentir algo. Me parece que es uno de los movimientos más interesantes junto al cubismo, y creo que son dos movimientos que cambiaron la manera de ver las artes.